tardes a todos en Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y el capítulo de hoy es nada de lo que parece. Cuando uno viaja toma muchos riesgos y uno de los riesgos es encontrar un sitio seguro donde dormir, donde pasar bien y a veces uno tiene que dejarse llevar por la intuición. Estamos en una calle que es Boros Marti con Sondi Utka y les voy a mostrar que en esta zona donde me estoy quedando nada es como parece. Bienvenidos. Entonces comenzamos a pasar por la calle Sondi y llegamos a Boros Marti. Aquí podemos caminar con toda calma ya que es una zona de cebras. Observen la calle, observen los edificios, observen las fachadas que hay y les voy a mostrar el sitio en el que me estoy quedando para hacer una serie de programas en Budapest. Y a eso viene el propósito de este espacio. 63, llegamos y bienvenidos. Esta es una construcción de hace 125 años en la que, si ustedes empiezan a percatarse, todo es viejo, es oscuro, es ruinoso, incluso tiene un patio interior y ya con los últimos rayos del día se alcanza a ver el estado en el que está. Pues se lo voy a mostrar para que vean ustedes que tiene muchísimo encanto. Aquí ya se pierde la luz. Son unas escaleras que van a una planta superior y vamos a subir para que vean ustedes cada uno de los espacios de este edificio que nos dicen no tiene ascensor. Los espacios son feos. Es un tercer piso, pero en realidad es mucho más. Las ventanas, la altura de las escaleras nos revela que vamos a subir mucho más a un tercer piso. Miren, sigo subiendo. Esto en cualquier parte ya sería un cuarto, quinto piso. Doy la vuelta. Observen. Ya alguien se sentó por allá. Hola. La tía. Y continuamos. Y vamos llegando al sitio para que lo vean. En algún momento esto tuvo su esplendor. La persona que me lo alquiló me contó que alguna vez en la revolución del 56 los rusos llegaron aquí y disparaban a las personas. Miren, otro camino, apenas para hacer algo de expedición paranormal, donde las puertas van a otra parte y vamos llegando con los últimos rayos del día y llegamos a una especie de patio interno en el cual vemos las casas, una especie de vecindad que nos muestra los vestigios del tiempo. Observen la fachada, observen los impactos de bala y observen cómo es de bonito esto
cómo es de llamativo. Por lo menos a mí me gusta y le encuentro encanto a estas cosas. Abrimos, la paciencia, mucha seguridad. Y sorpresa, un piso bellísimo, bonito, en el que todo lo que uno necesita para hacer un viaje y para estar unos cuantos días de forma relajada está. Y lo mejor, completo silencio. En el fondo está la habitación, hay baño. Disculparán el desorden, pero lo que importa son los espacios. Con esto les quiero mostrar que los pisos o los lugares a los que vayan, lo que importa es lo que hay en el interior. Hungría es un país bastante pobre y muchos pisos aquí o apartamentos como en Portugal, como en Grecia, están destartalados, están derruidos por fuera y en el interior están de forma perfectamente decorada. ¿De dónde veníamos y a dónde terminamos? Desde esa esquina y estamos ya en el alojamiento. Una experiencia para todos. No se dejen llevar por las apariencias. Muchas veces lo mejor se esconde en fachadas enigmáticas o derruidas. Espero que les haya gustado esta pequeña reflexión desde Budapest. Un viajero más, Gustavo Carrasquilla Gómez. Suscríbanse al canal y seguimos buscando historias en esta encantadora ciudad. Hasta pronto. Chao.